Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver marcha, paro, alarma, controlador desde PLC, partiendo de la máquina que ya hicimos anteriormente. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí tengo en marcha el motor, puedo variarle la velocidad más o menos, puedo parar, puedo volver a poner en marcha, puedo parar, puedo volver a poner en marcha, puedo parar, puedo volver a poner en marcha. Si el magneto térmico 3 me llega al máximo, se me dispara. Si el magneto térmico 2, bueno, lo pongo en marcha. Si el magneto térmico 2 me llega al máximo, se dispara, lo pongo en marcha. Le doy, lo pongo en marcha. Si la intensidad del relé térmico que le he ajustado a 6, pero puedo seguir cambiándole a 6,3, por ejemplo, pues me sube por encima de 6,3, se me dispara también. Esto lo inicializo, lo pongo en marcha. En fin, eh, si la intensidad máxima del relé térmico la pongo por debajo del consumo también, se me dispara. Esto lo puedo poner en automático para que se me rearme solo, de tal forma que cuando yo pongo, o sea, lo puedo poner en marcha. Si le doy a la seta de emergencia, para también. Si le quito la seta, lo puedo poner en marcha. En fin, todo esto lo podemos hacer gobernado desde PLC. Entonces, con la programación de Machine Simulator que ya vimos en el vídeo pasado, en donde hemos colocado eh, aquí unas bornas de entrada de tensión trifásica, un limitador o magneto térmico aquí de bifásica con su magneto térmico. Después del magneto térmico tengo un contactor. A este contactor eh, lo pone en marcha el relé. Al relé, a su vez, lo pone en marcha la circuitería de los pulsadores, tanto de la seta de emergencia como del pulsador de paro como del pulsador de marcha. Al relé lo pone en marcha lo que es la circuitería con la salida con el contacto del relé. Supuestamente aquí tiene la tensión de aquí, lo que pasa que no puse los cables, se activa el contactor. Después del contactor tenemos aquí el limitador de corriente, el térmico, guardamotor, digamos. Eh, Después tenemos las bornas de salida y en las bornas conectamos lo que es el motor. El motor le podemos dar desde velocidad prácticamente cero, desde la velocidad cero hasta 50 hercios. En España son 50 hercios. Bueno, yo aquí tengo las entradas analógicas, las entradas digitales, en fin. Entonces, ¿esto cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos programado todo esto en TIA Portal? Vamos a ver TIA Portal, que yo lo tengo aquí en marcha. Lo tengo en marcha y lo único que he hecho ha sido lo siguiente. Si deshago la conexión online,
aquí en DBMEM, como siempre, lo que hago es coloco las entradas digitales, coloco las salidas digitales, las que tengo declaradas, las que yo en su día puse, las entradas analógicas y las salidas analógicas. Y después en memoria pues tengo como que está con tensión, que está en estado de marcha, en estado de paro y en estado de alarma. Entonces, con esto, yo lo que tengo es en el main, llamo a la traducción de entradas, salidas digitales y analógicas y al control general. Entonces, en entradas, salidas digitales y analógicas, pues tengo lo de siempre. Con la entrada y la I que sea, la pongo en la memoria. Y la salida digital, lo que tengo en la memoria, lo pongo en la salida digital. Después en entradas analógicas, pues lo que tengo en el DB, es decir, lo que me lee de Machine Simulator, lo pongo en memoria y lo que tengo en memoria, lo pongo en el DB de salidas analógicas. Después, desde el main, además de llamar a entradas salidas, llamo al control general. En el control general, pues en primer lugar controlo la tensión, que la tensión, cuando tengo tensión, pues cuando están activas la M3 y la M2, es decir, el magneto térmico de trifásico y el de dos polos, el de 3 y el de dos polos, y si tengo tensión, si no tengo alarma, con el contacto 2 del pulsador de paro activado, es decir, que no está pulsando paro, y la entrada de la tensión del M3 y del M2, que esto realmente no tendría por qué ponerlo porque lo tengo aquí ya, pero no pasa nada. Entonces, cuando se le pulsa marcha al pulsador, se pone en marcha y se queda en marcha. ¿Vale? Se queda en marcha hasta cuando, hasta que se le pulsa paro, que el contacto del pulsador de paro se desactivará. Entonces, este es el contacto normalmente cerrado. Si no está el contacto de paro activado o bien no está en marcha, cualquiera de las dos, cuando se pulsa paro, o sea, mientras no se pulsa paro, se activa paro. Y después la alarma, pues cuando la seta o cuando la entrada de R-ON se pulsa alarma, o sea, se sale alarma, ¿vale? El relé a ON pues será la del relé de seguridad del motor. Bien, entonces activo entrada de tensión con los botones de marcha paro y lo que hago es con la tensión y seta pues activo los botones de marcha paro. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga la tensión y no tenga la seta de emergencia pulsada, entonces en la marcha lo voy a atender al pulsador y el del paro también. Podría haber hecho que para el de marcha que no esté el del paro, ¿vale? Pulsado, pero bueno. Botones de marcha paro. Con el paro se encenderá el piloto de paro y con la marcha, con el estado de marcha, se encenderá el piloto de marcha. Después, otras salidas digitales según las entradas digitales de forma directa. Con el M3 ON se enciende, se activa la salida digital de la M3 entrada ON. Con el M2 ON
el de entrada, la salida digital de entrada de M2. Después, con el M3, el magneto térmico 3, interruptor a on, se nos activa la salida digital del magneto térmico 3 interruptor a on. Lo mismo con el del interruptor de dos polos. Después, las salidas analógicas. Con la entrada analógica de la intensidad que me llega del deslizador, del elemento de estos elementos. Entonces, esa entrada automáticamente la pongo en la salida analógica. Con lo cual, esto para todos los elementos. Con lo cual ya tengo la salida analógica activada. Con esto, lo que son, por ejemplo, el magneto térmico 2, el magneto térmico 3, en fin, esto mirará a ver la intensidad que le llega y según la intensidad cortará o lo que sea. Y el motor pues le aplicará la velocidad. Orden de marcha y de sentido de giro del motor. Si está en marcha, el estado de marcha, entonces pone la salida en marcha. Y según el sentido, pone la salida de sentido. Y después la intensidad. Le digo que el M2 está en corto si la intensidad supera a los 9.9. Si yo tengo como máxima 10, como máximo a medir, pues entonces cuando supere el 9.9 le digo que está en corto para que se me dispare. Lo mismo con el 4.9 en el caso del de dos polos. Y con esto ya está todo funcionando de tal manera que bueno, yo aquí puedo visualizar los estados de las entradas salidas y puedo, pues según se pulse una cosa u otra, pues lo voy a visualizar aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo tensión, pues cuando están los dos con tensión. Si hay uno sin tensión, aquí por ejemplo, pues se me cae este, por lo tanto no tengo tensión. Si hay otro sin tensión, pues se me cae y no tengo tensión. Si no tengo tensión, pues no tendré esto activo, con lo cual tampoco se me activará todo esto. Por lo tanto, para que se me active, tengo que tener tensión y estar todo en condiciones. Bueno, aquí pongo los consumos porque los pongo desde aquí, pero y luego ya con la marcha se me pone en marcha el motor. La velocidad del motor 5.5 pues la tendré aquí, por ejemplo. 5.445, ¿vale? El otro, la del magneto térmico, pues tengo, pues por ejemplo, 1.1, ¿vale? La intensidad máxima del relé térmico también. Si aquí, por ejemplo, bueno, este lo tengo ahora a 1.6, le voy a subir, le voy a poner la intensidad de ajuste, pues por ejemplo a 7. Entonces, si yo aquí le digo que de forma automática, vale, ya lo tengo, de forma automática se me ha rearmado, por lo tanto, bueno, pues tengo aquí que cuando yo le pulse aquí, pues en marcha, pues se pondrá en marcha. Y con la intensidad esta de 2,7, vale, pues cuando supere al 5, se me parará. Cuando supere a la de ajuste al 7, 7.2, ¿vale? Entonces aquí se me rearma
y aquí me dispara. Se me rearma. Bien. Bueno, pues todo esto puede hacerse con Machine Simulator, como vemos. Encendemos las líneas, visualizamos todo, cambiamos la velocidad del motor, en fin, aquí hemos utilizado elementos, pues un poco todos los UDCs que hemos ido creando estos tutoriales anteriores. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.